Voy a ser el presentador y moderador del presente webinar, al que les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por su interés y asistencia. BNI, Business Network International, es la organización de marketing relacional de más éxito en el mundo. Se creó hace 35 años y actualmente está ayudando a más de 280.000 empresarios y profesionales de más de 70 países a ser capaces de generar oportunidades de negocio mediante la sistematización de reuniones periódicas en más de 9.500 grupos. La herramienta es indudablemente eficaz, puesto que en 2019 fue capaz de generar un volumen de negocio en España, solo en España, de más de 225 millones de euros, mientras que en el mundo se superó la cifra de los 16 billones con B de dólares. El grupo local de BNI en Huesca comenzó a formarse en junio de 2019 gracias a la iniciativa de nuestros directores consultores Goya Abad y Enrique Fermoselle para cristalizar finalmente el 16 de enero de este año, cuando aprovechamos la ocasión para organizar un evento de presentación en el Hotel ABA de nuestra ciudad. Actualmente formamos el grupo, un colectivo de 43 empresarios y autónomos, cuyo primer objetivo, sin duda, es ser capaces de articular una red comercial de apoyo mutuo basada en la confianza y en la excelencia profesional. Precisamente esa pretendida excelencia nos empuja a tratar de desarrollar un segundo objetivo que nos marcamos desde el mismo instante en el que comenzamos a crear el grupo. Y es que queremos influir positivamente en nuestro ámbito más próximo, en nuestro círculo de contactos, en nuestra esfera social y, como no podía ser menos, también en nuestra ciudad. Desde que comenzó la crisis sanitaria que estamos padeciendo, lógicamente nos vimos obligados a cambiar nuestro protocolo semanal habitual de encuentro en el Parque Tecnológico Hualca por un formato de videoconferencia múltiple, tratando de introducir algo de normalidad en la anomalía social que vivimos. Desde esta perspectiva y tratando de aunar la excelencia, la influencia positiva, la información veraz y un cierto sosiego en esta situación tan incierta, pensamos que la organización de este seminario virtual podría inaugurar ese tipo de relación mencionada que queremos establecer con nuestro entorno. Como desgraciadamente todo apunta a que las consecuencias de las decisiones estatales que tratamos de cumplir con la mayor entereza posible van a acompañarnos durante un largo periodo de tiempo, si no en términos estrictamente sanitarios, sin duda, con seguridad en relación a repercusiones de todo tipo. Hoy en concreto vamos a intentar analizar y explicar de la manera más clara posible algunas de dichas circunstancias, específicamente las de tipo administrativo y legal. Y para ello paso a presentar a nuestros dos invitados, que obviamente son orgullosos miembros del grupo BNI Huesca Innovación. El primero, y que está tratando de resolver sus problemas de conexión, es Enrique Casals Laporta, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, miembro del Colegio de Economistas de Aragón y gerente de la empresa Gestión y Cuentas Osca SL. Gestión y Cuentas Osca es una asesoría ubicada en Huesca y los servicios que presta se refiere fundamentalmente a asesoramiento contable, fiscal y laboral de todo tipo. Por su parte, el segundo invitado, el segundo ponente, el segundo miembro de BNI que va a compartir estos minutos con nosotros es Javier Calvo Fuertes, abogado desde 1988 y socio director del despacho de abogados Calvo Fuertes y Sáez Benito Ferrer. El despacho se creó en 1989, con sede en Huesca, desarrollando asesoramiento jurídico en toda la provincia. Está formado por 3 abogados en ejercicio y está especializado en numerosos ámbitos, por ejemplo, derecho civil y mercantil, atención a particulares, divorcios, reclamaciones de accidentes de vehículos, accidentes laborales, herencias, particiones, preparación de aceptación de herencias, desahucios o situaciones de violencia de género, y en lo relativo a atención de empresas, evidentemente, todo aquello relacionado con el propio funcionamiento de las sociedades, asistencias a juntas, disoluciones, presentación de concursos e incluso administración concursal de las mismas. Agradezco a ambos, tanto a Javier como a Enrique, su predisposición, interés y entusiasmo para celebrar este seminario que seguro va a resultar extremadamente útil para ayudar a entender la peculiar situación que estamos viviendo en la actualidad. Por último, y antes de comenzar la sesión, les explico a todos ustedes cómo se va a desarrollar este seminario. En primer lugar, los ponentes desarrollarán la explicación de los aspectos que consideren de mayor interés y relevancia, con el ánimo de que sirvan de referencia real y cabal frente a la avalancha de información y, en muchos casos, desinformación que estamos recibiendo en las últimas semanas. Dicha explicación, que la haremos en 2 turnos, trataremos que no se prolongue más de 55-60 minutos. Posteriormente, pasaremos a trasladar a los ponentes algunas de las preguntas que los asistentes pueden escribir en la ventana de preguntas y respuestas
que les aparecerá en la zona derecha de su pantalla si pulsan en el icono de la parte inferior. Ya digo, es el icono de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Si alguno de ustedes está interesado en trasladar alguna pregunta a los ponentes, les invito a escribirla en dicha pantalla de preguntas y respuestas, puesto que yo estaré pendiente de ellas para recogerlas y trasladársela a cualquiera de los ponentes al finalizar su tiempo de exposición. Si no tienen inconveniente, les ruego que al escribir dichas preguntas indiquen su nombre y su situación laboral, es decir, si son empresarios, autónomos, asalariados o incluso funcionarios. Bien, como digo, muchísimas gracias por su asistencia y espero que el seminario les parezca interesante. Sin más dilación, comenzamos por tanto la sesión planteando, creo, que la primera duda que nos asalta a todos y cada uno de nosotros, y me refiero a la comprensión de las restricciones de movilidad que han ido modificándose progresivamente desde el 14 de marzo. Javier Calvo, comenzamos contigo. Desde tu perspectiva como abogado, exactamente en qué situación estamos ahora mismo. Bueno, buenos días a todos. Ya me ha presentado Luis. En referente al tema de la movilidad, evidentemente estamos en un Real Decreto del 14 de marzo, el cual nos ha conducido a todos a confinarnos en nuestras casas por un tema de emergencia sanitaria. ¿Qué significa esto? Que hay una ley orgánica, la 4/1981, que prevé el estado de alarma y de excepción. Estamos, evidentemente, en un estado de alarma que se ha declarado cuando hay una alteración grave en este caso, una alteración grave por una crisis sanitaria. Entonces entiendo yo, con modestia respecto a este tema, que evidentemente estamos en una causa legal y evidentemente el gobierno creo que ha actuado correctamente. Nunca podría estar en un estado de excepción, porque el estado de excepción tendría que el requisito de una alteración de orden público que yo entiendo que de momento no se aplica. Por lo tanto, el estado de alarma creo que es. Evidentemente, que se puede ahora la gente pensar, ¿qué pasa con esto del confinamiento? Pues claro, se está hablando de que los que den positivo pero no den síntomas los confinen en esas arcas de Noé, que se dicen en hoteles. Yo la opinión que mantengo y la que he consultado con varios catedráticos de Derecho Administrativo, entiendo que el confinamiento solo se puede dar en el domicilio particular, porque estaría atentando a un derecho fundamental, el derecho, entendemos, de la Javier, discúlpame, pero se te ha desconectado el audio. Si por Perdón, favor... ahora sí. sí. Perfecto. Sí, adelante. El tema del confinamiento, a mi punto de vista, en un hotel, en cualquier sitio gestionado por el Estado o cualquier comunidad autónoma, entendemos que vulnerarían los derechos fundamentales y considero que no se puede producir. Evidentemente en el domicilio sí, pero no, porque esto era una medida de derecho penal que ya se suprimió en el año 1995, que era la pena de confinamiento, que estaba unida a la de destierro, esas desaparecieron y por lo tanto entendemos que vulneran un derecho fundamental y creo que no podría ser. Como también entiendo yo la posibilidad de la geolocalización. Se habla estos días de que por los móviles se nos localice donde nos encontremos. Vuelvo a insistir, también vulneraría un derecho fundamental y creo que, bajo mi punto de vista, tendría, como en cualquier momento judicial, un juez autorizar a que nos geolocalice, y tendría que haber unos hechos penales. Refiriendo a la movilidad, pues creo que no hace falta avanzar más en el sentido de que todo el mundo sabe que tiene que estar confinado, dónde se puede ir, dónde no se puede ir. El Real Decreto 436/20, 14 de marzo, el estado de alarma nos establece dónde nos podemos mover, tiene que haber una causa justificada. Hoy en día está la policía local, la nacional, explicándonos dónde vamos. Entonces, muy brevemente, rápidamente, pues evidentemente a un centro sanitario se puede ir al lugar de trabajo, se puede ir a volver a tu residencia habitual, se puede ir también a centros bancarios, centros de seguros y también, pues evidentemente, a comprar el tema alimentario supermercado. En principio, eso sería más o menos el tema de movilidad en el sentido actual. Sobre el guión que hemos pensado hablar, también hay un tema de qué ocurre con los plazos y las suspensiones judiciales. Este es un tema, creo que interesante, en el sentido que el Real Decreto también de 14 de marzo lo recoge. ¿Qué plazos se suspenden? Aquí hay que tener una cosa muy importante, y esto es fundamental. Se suspenden los plazos legales, es decir, los que marca la normativa jurídica, no los plazos convencionales, es decir, los que las partes han podido establecer un contrato.
Esto se entendería con un ejemplo muy claro. Es decir, imagínate que se realiza una venta con arras y se ha establecido un plazo en el cual ese derecho de opción por la compra tiene una fecha. Pues evidentemente eso no se suspende. Y entonces esto es uno de los temas que se puede abordar en las notarías como temas urgentes. Avanzando ya en el tema de notarías, o las notarías nadie te atiende si no llamas anticipadamente y explicando la causa y el motivo por la cual precisas al notario. Hemos consultado, bueno, llevamos esto el mes con los notarios hablando y evidentemente en estos casos de compraventas con arras, si no hay acuerdo, pues evidentemente una de las partes tendrá que ir al notario para solicitar el servicio del mismo y que conste en acta pues, que realmente se han cumplido esos plazos, ¿no? Si no se perdería pues, esas cantidades entregadas a cuenta o el vendedor en este caso debe verlas dobladas. Esto es un régimen de cuenta. Volviendo a los plazos legales y brevemente, se suspenden pues, todos los términos procesales, tanto que se establece en la defensa civil como en el enjuiciamiento criminal. ¿Cuáles son los plazos esos? Pues evidentemente hablamos a nivel civil, pues si uno, por ejemplo, tiene que contestar una demanda judicial, pues se suspende el plazo durante el estado de alarma y sus prórrogas y se reanudará cuando, evidentemente, este estado de alarma quede sin efecto. También hay unas excepciones que el Real Decreto concreta, por ejemplo, los procedimientos de habeas corpus, los procedimientos, hay unos plazos legales cuando se trata de detenciones ilegales. En esto no regirá la suspensión. También en procedimientos de conflictos colectivos, derechos fundamentales y también internamientos no voluntarios. Es decir, por ejemplo, si hay una persona que internarla por un problema psíquico, pues esos plazos tampoco se suspenden. Y sobre todo, muy importante, en las medidas de protección del menor. Artículo 128 del Código Civil, hay una serie de disposiciones que protegen al menor, pues esos plazos evidentemente se suspenden porque considera este decreto que es un derecho muy relevante. A nivel administrativo también se suspenden los plazos. ¿Cuál sería un ejemplo? Pues imagínate que tenemos que recurrir una multa, recurrir una disposición administrativa, pues ese plazo se suspende y si, por ejemplo, tenías 30 días para recurrir, se han transcurrido 15 y ya ha entrado en vigor el estado de alarma, pues eso se volvería a reunir posterior. En esto, que es una materia que no voy a entrar yo, que creo que entrará mi compañero Enrique, ojo a los plazos tributarios. Yo lo avanzo, es decir, que no piense la gente que nos tiene que presentar el IVA ahora el día 30, como en la cuota de hechos autónomos que nos han pasado a todos los autónomos, ¿no? Es otro tema que creo que Enrique hablará con profundidad. Es decir, eso no se ha suspendido. Es decir, siempre vemos, desde que la ley de procedimiento administrativo se creó, siempre se legisla en beneficio de la administración. Y eso pues parece que continúa también en esta hora. Un tema muy importante también es que los plazos de caducidad y prescripción se suspenden. ¿Qué significa el plazo de caducidad? Es decir, si yo tengo un cierto tiempo para ejercitar un derecho y caduca si no lo ejercito, se suspende ese plazo. Es decir, esos 20 días, por ejemplo, en el caso del despido es muy importante. Cuando una persona la despiden, tiene un plazo de caducidad de 20 días para reclamar e iniciar una demanda. Se suspende ese plazo y se reanudaría cuando se produzca el estado. Otro tema que considero que puede ser relevante, ¿no? Siempre desde el punto de vista judicial. ¿Qué atiende ahora a los juzgados? ¿Qué temas son prioritarios? Pues el Real Decreto este que he mencionado, juntamente con una orden del 15 de marzo del 2020, la Consejería de Presidencia de Aragón, que evidentemente ustedes saben que las competencias judiciales corresponden en cuanto a su ejecución a las comunidades autónomas, pues Aragón establece que solo se realizarán los siguientes servicios esenciales. Primero, una actuación de no realizarse causará perjuicios irreparables. ¿Qué puede ser esto? Pues, imagínense, señorías, o que alguien tenga que ejercitar un derecho y, evidentemente, si no se ejercitara, el perjuicio pues, fuera enorme. No sé, imagínense una caída de un edificio y puede provocar un riesgo inminente a la gente que pasa. Evidentemente, pues, se podrían tomar esas medidas cautelares y proceder de que el juez acordara urgentemente. También están los internamientos, lo he citado antes, urgentes, una persona pues, que evidentemente no se encuentre psíquicamente bien, pues que se le pueda internar pues, el juzgado, a través del juzgado, porque evidentemente esto solo lo puede autorizar un juez, y por lo tanto el juez
comisaría. También las medidas cautelares, lo avanzado de las protecciones de menores, es muy importante. Registro civil. Dirá la gente, ¿me puedo casar? Pues no, si no está en el artículo mortis, no se va a registrar matrimonios, sí, evidentemente, enterramientos y nacimientos. Los juzgados de guardia penal, evidentemente, el delincuente no perdona, y más en estos momentos de que la gente está confinada. Entonces los jueces están para, evidentemente, a cualquier detenido que ya no solo vulnere este decreto de alarma, que saben la cantidad de denuncias que hay, que muchos han pasado a disposición judicial y han ingresado a la cárcel, pues evidentemente ahí está el juzgado de guardia para tomar las decisiones precisas de si una persona ingresa en prisión o tomar las medidas preventivas pertinentes. También pues, se produce el levantamiento de cadáveres, entradas y registros, en todo el tipo eso delictivo que hay que atender urgentemente. Y un tema que está en boga, la protección de violencia de género. Es decir, si evidentemente una persona pues, atenta contra su mujer o sus hijos, pues evidentemente el protocolo ese está ahí funcionando y no. En tema de juzgado social, ya se ha visto por la prensa, lo que se está llevando es esta falta de medidas sanitarias de protección con los juzgados social. Estos temas sí que los abordan y ha habido ya pues, resoluciones en las cuales ha requerido a las comunidades autónomas obligar para que pongan a disposición de los médicos pues, todas las medidas de mascarillas y más. Evidentemente, otra cosa es que se pueda cumplir, como todos sabemos cómo se encuentra aquí. Hay una cuestión que a lo mejor se me pregunta, pero es ¿qué ocurre con el tema de las custodias de menores? Es un tema que se ha suscitado, se ha hablado de que, por parte del Consejo, que cada juez pues, tome las decisiones oportunas al respecto. Lo que pasa que, debido al confinamiento, el tema de modificar ahora las custodias no es un tema que lo cogen los juzgados, pero sí es la ejecución. Y la pregunta que me hago yo, ¿cuál es? ¿Qué ocurre si nos encontramos una pareja en la cual hay una custodia compartida, en el cual cada semana está con un progenitor, los menores? ¿Qué ocurre si uno de los progenitores es una persona de riesgo? Esto es una pregunta que nos hemos hecho en los despachos, evidentemente un juez aún no se ha podido pronunciar. Pero ¿qué haría yo si, por ejemplo, mi esposa fuera médico o fuera sanitaria y tuviera esa semana le tocara a los menores? ¿Qué haría yo? Es una pregunta que me hago yo. Pues yo evidentemente me negaría, porque aquí lo que prevalece, bajo el punto de vista, es el interés del menor. El interés del menor es que no se contagie. Y prueba de ello, y así está actuando el gobierno, se está creando hasta pisos para que los sanitarios no vayan a su familia presuntamente a contagiarla. Por lo tanto, que claro, y si el otro no quiere, el otro cónyuge, pues evidentemente yo mandaría un burofax o un WhatsApp diciendo, a usted como es una persona de riesgo, usted no podrá coger el virus. Y entonces, si ahora me viene y tengo que representar a la sanitaria o sanitario, pues evidentemente iría y presentaría una denuncia al juzgado de guardia, entonces ya resolvería el juez. Evidentemente el estado de alarma, y lo que yo quiero poner en pensamiento de todos, esto no ha ocurrido a todas estas generaciones nuestras, a nadie, nada. Entonces legalmente no hay ningún precedente en este tema. Aquí son interpretaciones coherentes o sentido común. Que esto lo traslado también a ese derecho exclusivo que concedía el Código Civil a los abuelos, para tener. ¿Son personas de riesgo? Ah, depende de la edad de los abuelos, ¿no? Pero esto es un tema importante. Entiendo, Javier, claro, todo lo que estás diciendo realmente son las interpretaciones que tú haces respecto a la situación actual, porque desgraciadamente aún no tenemos jurisprudencia de nada de lo que está ocurriendo ahora. Efectivamente, porque claro, esto nos encontramos en una situación que no ha ocurrido, pues desde la peste esta, que no había ni leyes, ¿no? Te quiero decir que evidentemente posteriormente veremos cosas derivadas de esto y claro, cada juez tendrá, pues claro, todo sobre la primera instancia, hasta que llega a una instancia alta de la Suprema, pues imaginaos esos 7 años. Correcto. Pero esto del tema de hijos, yo entiendo que el sentido común debe primar y creo que, aunque de todo tenemos. Correcto. Bueno, gracias por esta primera intervención, Javier. Una vez entendida la coyuntura legal, que como bien hemos dicho, siempre atiende a interpretaciones respecto a lo que prevemos que puede ocurrir luego finalmente a nivel de jurisprudencia. Bueno, vamos a movernos hacia uno de los temas estrella de las últimas semanas. Como todos sabemos, la economía está paralizada o, en palabras
del gobierno hibernada. Los cobros no llegan y las empresas, especialmente las pequeñas empresas y microempresas, por no hablar de los autónomos, estamos viviendo un auténtico calvario para intentar reubicarnos en esta coyuntura. Parece que la única tabla de salvación es algo que de lo que muchos hemos comenzado a oír hablar justo ahora, que es el ERTE, el Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Pero Enrique Casaus, ¿qué es exactamente un ERTE y qué implicaciones tiene, tanto para el empresario como para los trabajadores, por supuesto? Hola, buenos días a todos. Vamos a ver, el ERTE es un expediente de regulación de empleo temporal. En estos casos, el trabajador pasa al desempleo durante el tiempo que se haya considerado que la actividad está frenada. Es decir, la diferencia fundamental que hay entre los ERTEs y los ERES es que en los ERTEs es una regulación simple y llanamente temporal. En los ERES, ERES, se produce una extinción del contrato de trabajo, es decir, su despido. En los días que nos estamos enfrentando a los ERTEs, no a los ERES, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la gente, los trabajadores, en principio recuperarán su actividad una vez que finalizara el periodo del ERTE. ¿Qué tipos de ERTE tenemos y qué duración tienen? Tenemos los de la suspensión del contrato de trabajo, con los cuales el trabajador no tiene la obligación, evidentemente, de ir a trabajar y, por lo tanto, el empresario no tiene la obligación de abonarle su nómina. Y el contrato queda en una situación de suspenso o reducción de la jornada. Puede ser por causas económicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor. La reducción se entenderá que será cuando hay una disminución temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo. La duración será hasta que finaliza el periodo de alarma establecido. ¿Qué consideramos fuerza mayor? Porque estamos oyendo muchos estos días esta palabra. ¿Qué es fuerza mayor? Bueno, pues fuerza mayor es cuando nos han tenido que cerrar nuestro local, cuando nos han cancelado todas nuestras actividades que teníamos, es decir, cuando hay una restricción del transporte, de movilidad, falta de suministros. Es cuando nosotros no podemos ejercer la actividad que estamos desarrollando. Ahora me pongo desde el punto de vista del trabajador. Yo entro en un ERTE y ¿qué tengo que hacer? Tengo que presentar documentación, tengo que hacer algo. No tiene que hacer absolutamente nada. Es la empresa la que gestiona todos los trámites, alguna firma en algún documento y las asesorías que apoyamos a las empresas somos los que nos estamos encargando de presentar los ERTEs y posteriormente presentar la documentación del desempleo en el Servicio Público de Empleo. ¿Tiene que haber alguna comunicación personal al trabajador? Esto es muy importante. Las empresas están obligadas a comunicar a los trabajadores la situación de inicio de un ERTE. Es decir, a través de una carta, a través incluso de WhatsApp, los hemos hecho, mensajes, correos, pero el trabajador tiene que saberlo porque si no existe esa comunicación, pues se podría plantear una nulidad en cuanto al inicio del propio ERTE. El trabajador tiene que acudir a la oficina de desempleo y ya he explicado que no. Es decir, el trabajador se encontrará en un momento que le llegará un mensaje, le dirá, usted ya está en una situación de desempleo de forma temporal y va a empezar a cobrar su prestación. Los trabajadores tienen una ventaja en esta situación y es que van a seguir cotizando a la Seguridad Social. Es decir, no para el tiempo que estás en el ERTE, las cotizaciones siguen avanzando y como no es un paro real, sino que es un paro temporal en stand-by, pues ahí quedaría. Otra cuestión muy importante es que tiene un mínimo cotizado para poder cobrar este desempleo. En la normativa que hay en la legislación sí que había un plazo mínimo, pero el gobierno, para este caso que nos ocupa, lo ha quitado y no existe ningún tipo de plazo. Todo el mundo, todos los trabajadores pueden acudir a esta ayuda. Otra cosa importante que la gente nos pregunta bastante es ¿cuánto se cobra? Bueno, pues se cobra el 70% de la base de cotización en base al cálculo de los 180 últimos días cotizados. Pero una cosa, que bueno, las empresas podrían incrementar ese 70% hasta el 90 o 100, pero es de una forma voluntaria, no se les puede exigir, ¿vale? Pero yo he visto algún caso que así ha sido, es decir, a los trabajadores se les paga lo mismo como si hubieran estado en una situación totalmente normal. ¿Me pueden despedir al volver a la actividad? Es otra pregunta que mucha gente nos hace. Vamos a ver, el gobierno ha sacado estas medidas con el compromiso de mantener el empleo durante el periodo de 6 meses, ¿vale? En lo que se establece la salvaguarda del empleo. La gente o los trabajadores volverán a su puesto de trabajo y durante un periodo de 6 meses no podrán ser despedidos de la empresa. Preguntas que nos podemos hacer, que nos hemos hecho estos días. Me ha venido un trabajador, yo estoy de vacaciones. ¿Dejaré de disfrutar así mi inclusión en el ERTE? Bueno, pues durante el tiempo que este dure, el trabajador no genera derecho de vacaciones y tampoco ni la parte proporcional de la paga extra, ¿vale? Entonces, dejará de distribuirlas, entraría en el ERTE y no generaría ningún tipo de derecho ni de vacaciones ni de pagas extras. Las empresas que tenemos en Huesca, pues no son grandes, no tienen comités, muchas no tienen comités de trabajadores,
Entonces, ¿quién negocia todas estas cosas? Pues, por ejemplo, lo que estoy hablando de una subida, un acuerdo de subida del 70 al 100, que paga el paro a lo que realmente, pues lógicamente, los trabajadores querrían cobrar. Bueno, pues como en muchas empresas no hay comités, ¿vale? Pues se puede designar a los sindicatos o representativos donde la empresa, del sector de la empresa se mueva para poder llegar a algún tipo de negociación. Porque, por ejemplo, que a los trabajadores se les envíe a vacaciones de forma obligada, si el trabajador no quiere, no tendría por qué ser así. ¿Me explico? El trabajador no tiene por qué considerar este periodo de tiempo como un periodo vacacional. Esto no son vacaciones. Y en algunas empresas lo han establecido como os enviamos a vacaciones. No es así, ¿vale? Entonces, se podían organizar comités de trabajadores para que ayuden y apoyen a los propios trabajadores. Otros casos que nos hemos visto aquí, yo voy comentando casos. Por ejemplo, hay un trabajador que está en una situación de ERTE y le sale otro trabajo en otro sitio. ¿Puede hacerlo? Puede ir a trabajar a otro trabajo, otro trabajo que no esté en la situación de alarma o que se haya tenido de fuerza mayor que hemos vivido estos días. Puede hacerlo, pero evidentemente perdería la prestación total de lo que está cobrando del ERTE de la empresa inicial, ¿vale? Estos son a grandes modos cosas que nos estamos viendo. Tenéis que entender que el ERTE es una situación totalmente temporal. Cuando finalice esto, los trabajadores volverán a su situación primera y a su situación normal y bueno, no habrán gastado tampoco paro, el paro se les mantiene, ¿vale? Y todos sus derechos quedan ahí, ¿vale? No se les toca, ¿vale? Es una situación para ello. Y los empresarios, bueno, pues no van a pagar las nóminas a los trabajadores y se van a ahorrar el coste de la seguridad social durante el periodo que dure el ERTE y el estado de alarma, ¿vale? No sé, si queréis que comente alguna cosa más de los ERTEs. Respecto a los ERTEs, Sí, Enrique, hay varios tipos de ERTE, ¿no? Hay ERTE sí, de ya lo he suspensión. comentado, sí. Está el ERTE de la suspensión, ¿vale? Donde los trabajadores no pueden acudir al puesto de trabajo y está el ERTE de la reducción de la jornada, ¿vale? Correcto. Es cuando se produce una reducción de tu propia jornada. En estos casos, ¿qué ocurre? Bueno, pues en el caso de la reducción de la jornada, los pagos de la jornada que se está trabajando los realizaría el propio empresario y las horas reducidas serían las que abonarían el gobierno o el Estado en este caso, ¿vale? Vale. Correcto. Bueno, entiendo que por todo lo que estáis diciendo ambos, es evidente que estamos viviendo prácticamente a golpe de decreto y que además que las consecuencias jurídicas de todo lo que pase, de lo que va a pasar ahora, de lo que está pasando, pues no están perfectamente claras. Quiero decir que me puedo imaginar que algunas de estas situaciones pues luego van a ser revisadas en los juzgados correspondientes y es posible que algo que ahora mismo anticipamos o que prevemos que va a funcionar de una determinada manera, pues luego en los juzgados nos podemos encontrar. Como bien comentas, Javier, por ejemplo, en el tema laboral ha habido bastante controversia o bastante falta de información o mucha información, diría yo, con el tema, por ejemplo, de los autónomos. Si se podía o no podían ir a trabajar, en qué casos podíamos venir o no a trabajar en nuestros puestos de trabajo. Y ahí sí que ha habido pues gente que nos ha llamado al despacho, pues que llega un momento que ya no sabía si podía ir o no podía ir o qué tenía que hacer, ¿vale? Claro, las normas sacan, un día dicen una cosa, a los 2 días se complementan con otra cosa y todo hay que verlo, hay que leerlo 10 veces y llegar a interpretaciones, ¿vale? Pero en principio, yo lo que más he visto respecto al tema laboral es eso. Y luego, bueno, pues también digo la documentación que ha habido que presentar, incluso memorias, y bueno, entiendo yo que, pues que igual todo se podría haber hecho de una manera más ligera, porque los despachos pues estamos como estamos, y entiendo que todo se podía haber facilitado un poco más en ese sentido, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que con el paso de las semanas las plataformas informáticas fueron mejorando e incluso se podían hacer de forma paulatina dentro de la propia página, dentro de las propias aplicaciones, y no con papeles o con documentación. Correcto. Javier, a nivel arrendamientos de oficinas, de viviendas habituales, locales donde se está generando, donde en principio se tenía que desarrollar una actividad de comercio que ahora mismo pues está imposibilitada. ¿Cómo Sí, nos enfrentamos en esta situación? en este tema de arrendamientos, el Real Decreto de alarma solo ha establecido medidas económicas
una situación para las personas que definen, que antes también existía la situación de vulnerabilidad. Pero antes de entrar en esto, quiero avanzar de que los pequeños autónomos o pequeños comerciantes, ahora me estoy acordando pues todas estas tiendas que están cerradas en el Coso, de Huesca, que están pagando unos alquileres enormes, desde el día 14 no han podido hacer la actividad. Pero no hay ley ni decreto que diga que ellos no tienen que pagar. No hay una norma explícita que diga que se suspende el pago de la renta. Claro, evidentemente diría el arrendador, claro, y a mí porque yo tengo que fechar por eso. Entonces el gobierno aquí no ha entrado. Y siempre, aunque sea una opinión crítica a mí, siempre al pequeño autónomo se le deja fuera de cualquier, evidentemente el que necesita el que está en una situación de vulnerabilidad social, evidentemente que hay que protegerlo, pero también al autónomo, porque ¿cómo se podrá abrir un local que muchos van justos, bares? Yo creo que muchas actividades ya no se iniciarán, porque claro, el arrendador tendrá que reclamar esas rentas, vamos a suponer que esto se prolonga un mes, no han cobrado el mes, son rentas altas en el Coso, pues evidentemente, jurídicamente están obligados a pagarlas y yo no sé, como esto es inédito, podrán alegar causa de fuerza mayor en no poder hacer la actividad y aplicar esos preceptos a la hora de decir. Ahí eso dejo en la mano de los jueces. Más de una OA intentará alegar, decir que evidentemente no ha podido realizar la actividad y que no tiene que pagar, pero el decreto no establece nada al respecto. Lo que sí el decreto sí que ha creado respecto a la vivienda habitual, es decir, las personas que tienen su domicilio de vivienda habitual y se encuentran en una situación de vulnerabilidad provocada por esta situación del coronavirus, es decir, que acabe en el desempleo por ERTE, reducción de jornada, o si son empresarios que han perdido evidentemente una pérdida sustancial de sus ingresos, establece este Real Decreto que podrá solicitar en el plazo de un mes desde que se publicó el 14 de marzo, solicitar al arrendador bien que se le baje la renta al 50% o que haya una moratoria en el pago de la misma. El decreto dice que primeramente se agote la posibilidad de acuerdo entre los propietarios y arrendatarios, pero si no hay acuerdo se crea este régimen supletorio que será de obligado cumplimiento para el arrendador, que en 7 días de la solicitud tendrá que optar por rebajarle la renta a un 50%, que duraría esto durante el estado de alarma hasta 4 meses, o una moratoria en el pago, que esa moratoria sería con la consiguiente cuota de arrendamiento pagarlo hasta un periodo máximo de 3 años. Esto, después del Real Decreto, prevé una serie de ayudas a los arrendatarios que ya se verá cómo se realizan y los requisitos que habrá pues, para solicitar las mismas. Pero en principio esto es lo que prevé el Real Decreto. Y también establece una distinción muy importante de que si es un gran arrendador o es un arrendador pequeño. Y establece la ley que el gran arrendador le exige para que tenga mínimo 10 pisos, sin contar locales y garajes. Esto va pues legislado pues, para los grandes fondos, grandes bancos, pero también evidentemente hay empresas o empresarios rentistas que estarán sobre 10 o 12 y ya he oído quejas en clientes míos de decir porque evidentemente se está tratando a una persona que tiene, por ejemplo, 10 pisos igual que uno que tiene 500 o 1000, pero bueno, esto es un tema ya del legislador y no es nuestro. Lo que está claro que el que tenga menos de 10 pisos no tendrá esa obligación del régimen supletorio. Es decir, el que si quiere le rebajará la renta, si quiere le hará una mora en el pago, pero si no, no tiene obligación, este Real Decreto para este de menos de 10 pisos no sé. Esto en cuanto a arrendamientos, y después también había previsto hablar un poco de las incidencias que haber, si me da tiempo, en el tema societario, es decir, de las sociedades. El Real Decreto establece, claro, ahora es el tiempo de que se producen las juntas generales, las cierres, todos sabemos que los cierres de ejercicios ahora antes de diciembre hay 3 meses para la presentación de las cuentas anuales, la aprobación, pues evidentemente se ha producido en medio este decreto de alarma y entonces se han suspendido esos plazos, que se sepa que estarán suspendidos y cuando se reanude se volverán a... Ha previsto el Real Decreto la posibilidad, como estamos haciendo hoy, de realizar las juntas generales en videoconferencia. Y si hay una premura en algunas sociedades de que se quieran ya hacer la Junta General Ordinaria, pues si tienen medios técnicos y el secretario de la Junta los considera válidos, se podrán realizar por videoconferencia. Y yo ahora veo que cara al futuro este medio se va a articular más porque evidentemente reunir muchas veces a personas no le viene mal ir a un sitio
o juntarse en domicilio social, y muchas veces está muy bien cada uno en su casa y, claro, habrá que tener en cuenta todos los requisitos legales, porque evidentemente que no tenga medios y no se pueda comunicar, un socio no tiene la culpa, por lo tanto, este sistema no. También se prevé en este Real Decreto que el que quiere que vaya un notario a las juntas, pues claro, los notarios están limitados en su actuación y tendría que también ser por videoconferencia que el notario estuviera en esas juntas. También se suspenden los plazos de auditorías, va todo unido, es decir, todo suspende plazos, que es lo que anteriormente hemos dicho. Y finalmente, un apunte de legislación concursal. Desgraciadamente, ojalá me equivoque, muchas empresas y pequeñas empresas individuales, si la situación no se les ayuda, van a acabar en situaciones de quiebra, que se llamaban antes situaciones concursales. Pues la ley concursal establece en el artículo 5 que cuando uno se encuentra en insolvencia y en 2 meses considera que la lleva arrastrada, debe presentarse al concurso. Pues esto la ley ha previsto que se suspende también ese plazo y no va a admitir los juzgados ningún concurso de acreedores hasta que se levante el decreto de alarma y pasados 3 meses. Igual que en el artículo 5 bis de los acuerdos extrajudiciales de pagos también se amplía. Esto es muy importante y para finalizar, sobre todo, los concursos se pueden iniciar bien voluntariamente, es decir, que el propio deudor diga que no puede pagar y va al juzgado y presenta su concurso, o te lo inste un acreedor. Aquí ha surgido este decreto, lo cual yo creo que protege al deudor, aunque se adelantara un acreedor a instar el concurso porque no paga, siempre prevalecería el derecho, el concurso voluntario y evidentemente eso tiene más defensa el propio. Entonces, en principio, las pequeñas reformas Muy bien. más significativas. Gracias, Javier. Bueno, en estas condiciones, en la situación que estamos describiendo o dibujando, desgraciadamente nuestro nivel de cumplimiento con la agencia tributaria sigue manteniéndose idéntico, porque los autónomos seguimos pagando religiosamente. Este mes las empresas, bueno, y los autónomos y todo el mundo paga el IVA del primer trimestre, etcétera, etcétera. Bueno, a este nivel, a nivel de tributación, ¿dónde estamos exactamente, Enrique? Bueno, vamos a ver. Pues estamos que hace tiempo las declaraciones de renta empezaban para mayo, junio y ahora ya son en abril. Cada vez estamos adelantando más los plazos y se han mantenido, lo cual uno no lo logra entender. Vamos a ver, ahora mismo nos encontramos con impuestos trimestrales que se tienen que vengan el 30 de marzo y se tienen que pagar el 20 de abril. Bien, para estos casos sí que el gobierno ha planteado una moratoria en los mismos, ¿vale? El importe siempre tiene que ser inferior a 6 millones de euros, es decir, marca lo que es una gran o pequeña empresa, y el límite a aplazar es de 30.000 euros sin garantías. El plazo de aplazamiento lo establece para 6 meses con los primeros 3 meses de carencia, ¿vale? Por lo tanto, yo soy una empresa, el día 20 de abril, voy a poner un ejemplo para que se vea más claro, voy a pagar un IVA, puedo solicitar un aplazamiento durante 6 meses. El 20 de abril, 20 de mayo, junio y julio no pagaría intereses. A partir de los 3 meses siguientes tendría que pagar intereses. ¿Qué modelos estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando del modelo 111, que son las retenciones de los profesionales, del 115, que son las retenciones de los alquileres, y el 123, que son de rendimientos de capital mobiliario. Hay que entender que estas retenciones desde hace 2 años o 3 años más o menos no se pueden aplazar. Es decir, se tienen que abonar en el momento que llega el vencimiento. Por lo tanto, esto es un doble cambio, porque el IVA sí es un impuesto que siempre se ha podido aplazar, ¿vale? Pero estos impuestos no. Luego también los pagos fraccionados del IRPF del modelo 130 y 131. ¿Qué es esto? Son los pagos fraccionados de los profesionales que están en estimación directa, 130, y los que están en estimación objetiva por módulos llamado, que es el modelo 131. Son los pagos a cuenta a base del IRPF de profesionales, de personas físicas. También lo vamos a encontrar ahora con el primer pago a cuenta del modelo 202 del impuesto de sociedades. Pues también lo vamos a poder aplazar. Y el último impuesto así importante que hay, pues es lógicamente el IVA. Pues todos ellos se van a poder aplazar durante 6 meses y en los 3 primeros meses tendrán una carencia en cuanto a los intereses. ¿Qué hay que hacer para poder conseguir la carencia? Bueno, pues eso, como mis compañeros de otras asesorías saben, cuando se solicita un aplazamiento, se tienen que dejar un conjunto de datos, una domiciliación bancaria y un aval o no. Entonces, en este caso, la agencia tributaria ha incorporado una casilla
donde se tiene que poner la exención por los motivos que estamos aquí hablando, y me imagino que automáticamente a través de las firmas digitales y el certificado digital pues van a llegar las autorizaciones pertinentes porque las van a aprobar, ¿vale? Eso es lo que nos vamos a encontrar. Se rumorea también que el impuesto de la renta de este año, que corresponde al ejercicio de 2019, va a tener también un aplazamiento de periodo de tiempo. Dice que es el 30 de junio, pero se prevé que va a haber algunos días más de aplazamiento. Y también digo que, por lo que yo he podido saber, la gente está haciendo ahora muchas rentas y está, pues por ahora, por lo que yo veo, no hay una gran voluntad o no se puede por los círculos de pago que debe tener la agencia tributaria de ir abonando ya las rentas. No conozco por ahora ningún caso de ninguna renta que ya ha sido abonada. Pero en principio las declaraciones de renta, que yo sepa, no sufren ningún tipo de aplazamiento, aunque ellas mismas se pueden aplazar, ¿vale? Esto es respecto a la situación tributaria. Y respecto a la seguridad social, pues también se permite una moratoria, ¿vale?, durante 6 meses para las cuotas de la seguridad social. Las empresas van a poder pedir una moratoria para la seguridad social de los meses que van desde abril a junio del 2020, y los trabajadores por cuenta propia, es decir, los profesionales, los autónomos, podremos hacerlo desde mayo a julio del 2020. Una cosa es importante, para poder pedir todo esto tienes que estar al corriente de pagos. En caso, por ejemplo, de la seguridad social, tienes que estar al corriente de pagos de la seguridad social. Tienes 30, si no lo estás, tienes 30 días para poder pagar lo que debes y ya puedes solicitarlo. Y las solicitudes se tienen que hacer dentro de los 10 primeros días naturales. Esto en cuanto a la seguridad social. En impuestos, Luz Javier, está prácticamente todo dicho, ¿vale? Y bueno, si quieres que comente algún otro tema, por Sí, ejemplo, la yo, ayuda a Enrique, los si lo he profesionales, dime, entendido perdón. bien, si lo he entendido bien, al final la posibilidad de aplazar varios impuestos siempre ha Existe. existido. Lo que pasa es que siempre existía con unos intereses, etcétera. Ahora Efectivamente. yo creo que El IVA, lo único que ha ocurrido es que se permite 6 meses sin intereses y luego ya entras un poco efectivamente, en el mismo procedimiento, ¿no? efectivamente. El IVA es un impuesto que siempre se puede aplazar, e incluso puedes aplazar por un primer periodo de pago solicitándolo de otro que te lo aprueben dentro de 4 meses, ¿vale? Tú puedes hacer, en otros trimestres, tú puedes decir, yo quiero solicitar mi IVA, ¿vale? Y lo tendría que, imagínate que no hubiera pasado esta historia. Yo lo quiero solicitar y lo quiero aplazar a partir del 20 de abril, yo lo aplazo. Bien. Ujú. Pues el primer pago, yo no tengo por qué ponerlo para el 20 de mayo. Puedo solicitar que el primer pago sea para el 20 de junio, ¿vale? Y 4 meses a posteriori. Otra cosa es que luego te llega la notificación de Hacienda y si lo ve pertinente por el importe o por la situación de la empresa, lo puede hacer. Pero eso siempre ha existido. El aplazamiento, si lo que se quitó desde hace 2 años y medio es el aplazamiento de las retenciones. ¿Qué son las retenciones? Las retenciones que aplican las empresas a sus trabajadores, las retenciones que aplican los profesionales en sus facturas, es decir, notarios, registradores, y bueno, eso es lo que principalmente. Y luego la de los rendimientos de capital mobiliario, pues bueno, pues cuando hay distribución de dividendos de las sociedades, cuando hay un segundo alquiler, que entonces ya no estás alquilando propiamente local, sino que estás alquilando el derecho de uso de un primer local. Entonces, en esos casos, esos son modelos que se presentan de forma trimestral, y en esos casos no existía la posibilidad de arrendar, ¿vale? En empresas que tienen muchos trabajadores, el modelo 111 suele ser un impuesto importante de pagar, porque ahí tienen una retención de todos los trabajadores, ¿vale? Que luego, en la declaración de renta de los trabajadores, cuando la vayan a hacer, pues es el dinero que, bueno, pues que a cuenta suya la empresa ya ha adelantado, ¿vale? Perfecto. Oye, pues si no queréis añadir algo más a vuestra exposición inicial, si queréis añadir alguna cosa que se os que hayáis dejado en el tintero, alguna cosa, antes de entrar ya en las preguntas, que A ya mí tengo por aquí varias. me gustaría hablar, Javier, si me permites, Sí, claro. del tema de los profesionales, ¿vale? Porque del autónomo profesional, porque parece como que siempre lo dejamos un poco al lado, también tributariamente, o con el tema de las ayudas, y la verdad es que me gustaría comentar, vamos a ver. Eh, mm, hay profesionales autónomos que han tenido que parar su actividad porque se les ha cerrado. Me pongo en el caso de una persona que trabaja, un albañil que trabaja en una obra, se les ha cerrado la obra o no se les ha cerrado, otros que siguen trabajando, que siguen haciendo diferentes tipos de actividades. Vamos a ver. El gobierno ha sacado una ayuda que a mí me parece muy importante e interesante, ¿vale? En el momento que estos profesionales, su facturación caiga en un 75% respecto a la media mensual del anterior semestre, van a poder solicitar una ayuda.
Esta ayuda, lógicamente, también se tendrá que estar al corriente de pagos en las cuotas de la Seguridad Social, y tendrán 30 días para ello. Esta ayuda la solicita, bueno, pues la solicitan las mutuas, ¿vale? Las mutuas. Esto es un cambio ya no sé si un cambio, pero una situación especial. Nosotros las asesorías comunicamos a las mutuas, les damos diferente información, pues el modelo 145 que conozcan la situación de sus trabajadores, DNIs, etcétera, y bueno, y lo que se está haciendo es pues, darles esa documentación para que la mutua la pueda tramitar con el SEPE. Bien. Pero una cosa que sí que me queda recalcar. Estos autónomos se pueden encontrar en dos circunstancias. Una, cese de su actividad por fuerza mayor. ¿Qué pasa? Pues que yo trabajaba en una obra, era autónomo y esa obra se ha cerrado. Bien, pues entonces prácticamente no hay, la mutua comunicará esta situación porque es muy clara. Pero si ha habido una bajada de pérdidas de ingresos en este 75%, pues porque pueden hacer otras actividades y ha habido una bajada de pérdidas de ingresos, en estos casos hay que presentar libros de ingresos, libros de gastos, registros de ventas, registros libros de compras, libros de gastos, o sea, se tiene que demostrar económicamente, ¿vale?, que ha habido esa bajada. Y a mí es lo que no me cuadra en toda esta situación, porque muchos autónomos y muchos profesionales la facturación no se hace a mes corriente, es decir, se puede comenzar una obra, ir trabajando poco a poco, en una primera fase se factura, esa fase no tiene por qué ser de un mes, puede ser de 2, de 3, entonces acotar periodos de tiempo, ahora en este caso de marzo, de uno a otro año, tú te puedes encontrar con empresas que el año pasado en marzo o autónomos, perdón, que pudieron facturar varios trabajos de meses precedentes y por lo tanto no ha habido esa bajada. Entonces, en mi opinión profesional, no existe ese barómetro, ese parámetro de medir si ha habido o no una bajada del 75% es muy subjetivo, porque la facturación no se hace en el momento que se hace un trabajo. Puede ser trabajos que duren 2, 3, 4 meses. ¿Me explico lo que quiero decir? Perfectamente. Entonces, lo que sí que es muy importante, ¿qué plazo o qué periodo de tiempo tienen los autónomos para poder solicitarla? La tienen hasta el 14 de abril. Si hay algún autónomo que nos está escuchando, la tiene hasta el 14 de abril, ¿vale? ¿Y qué plazo tiene la administración, ¿vale?, para dárnoslas o no? Tienen un plazo de 30 días, ¿vale? Ellos tienen un plazo de 30 días. De esto estoy hablando de los autónomos, ¿vale? ¿Debo seguir pagando las cuotas? Sí, hemos pagado la de marzo, ¿eh? Y la de abril, en principio, si ya te la han aprobado, no. ¿Qué ocurre con la que hemos pagado en marzo? Bueno, pues que nos la devolverán. Habrá una forma retroactiva y nos lo devolverán el dinero que hemos ingresado. Y otra cosa, ya para finalizar, y perdóname que me extienda, es que en principio se había dicho que los autónomos se tenían que dar de baja en la Seguridad Social, en Hacienda, por este hecho. No, no es necesario. No te tienes ni que dar de baja en el Renta, ni en la Seguridad Social, ni en ningún sitio, ¿vale? Y permanecerás de alta y es como si estuvieras cotizando. ¿De acuerdo? Perfecto. Javier, ¿quieres aportar algo antes de pasar a las preguntas de los asistentes? Solo quería aclarar una cuestión. En el tema de arrendamientos, las personas, evidentemente, de vivienda habitual y que se decrete su vulnerabilidad, si el arrendador no les quiere pues, reducir la renta o retrasar el pago, pueden solicitar que se lo dé por escrito para que puedan acudir a esas ayudas que está estableciendo el Estado, pero necesitaría por escrito esa denegación de la renta. Y otro tema interesante también, que en el caso que se levante el estado de alarma y estas personas vulnerables evidentemente no pueden pagar y las llevan al juego y las desahucian, podrán, acreditando evidentemente esa situación de vulnerabilidad, que se suspenda 6 meses el lanzamiento hasta que los servicios sociales encuentren un sitio para ellos poderse alojar. Es decir, esto es una medida que ya estaba antes, ya se estaba realizando, era 3 meses y ahora se ha ampliado a 6 meses. Esto es sobre todo una protección muy importante en caso de lanzamientos y que también ya antes ya se producía en el tema de bancos. Eso es un tema que quería dejar. Bueno, pues os agradezco a los dos por animaros a compartir vuestro conocimiento e impresiones sobre esta situación de total incertidumbre que todos, absolutamente todos, estamos viviendo. Y como hemos dicho antes, en estos momentos en los que estamos sometidos a esta avalancha de información, pues resulta cada vez más importante tener la oportunidad de recibir datos veraces y avalados por profesionales como vosotros. Por eso, una vez más, y os lo he dicho muchas veces estos últimos días, muchísimas gracias por
asistir y demostrar vuestro interés en poder resolver las cuestiones que podamos tener todos. Bueno, voy a... Perdón, se nos ha olvidado un tema interesante y aprovechando que el ayuntamiento de vuestra instancia, sobre todo de nuestro grupo de BNI, ha otorgado o va a otorgar hasta 1 millón de euros una serie de ayudas importantes a autónomos y empresarios. Creo que esto sería y se merece sobre todo el ayuntamiento. Y las ayudas que el gobierno, con la línea de avales, ha sacado, ¿vale? 13.000 millones de euros. La gente pueda solicitar préstamos ICOs, pero sobre todo para necesidades de pagar nóminas, de pagar facturas, de gastos corrientes. ¿De acuerdo? Sí, sí, eso correcto. es importante también, que la gente lo sepa y pueda acudir a cualquier entidad financiera. Bueno, yo creo que ahora pues todas las empresas o autónomos están en esa situación, ¿no? En la de llamar a tocar el timbre de la financiación, suponiendo que esa financiación va a ser bastante rápida. Lo que pasa es que nos estamos encontrando que esto, desgraciadamente, va más lento de lo que muchos quisiéramos, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que espero que salga alguna de estas cuestiones en las preguntas. Si os parece, paso a trasladaros alguna de estas preguntas. Si alguien quiere, alguno de los asistentes quiere introducir, por favor, les pido que en lugar de utilizar el chat, que utilicen el icono de preguntas y respuestas. En cualquier caso, comienzo por una pregunta que he visto en el chat que voy a trasladar de la forma más fácil posible. En cualquier caso, la he estado leyendo y tiene miga, o sea que casi prestad atención porque la cosa es complicada. Leo, una persona que causa, bueno, la pregunta es de Irene Herrera, gracias por venir, Irene. Una persona que causa baja voluntaria el día 20 de marzo y la empresa le da de baja el día 16 mientras está disfrutando de los días de vacaciones. ¿Correcto? Causa baja voluntaria el día 20 de marzo, la empresa le da la baja el día 16, es decir, 4 días antes, mientras esa persona está disfrutando de los días de vacaciones. La idea era empezar en otra empresa, pero como se trata de hostelería, aún no se ha podido incorporar al nuevo trabajo y se prevé que la apertura de ese tipo de actividad se retrasará todavía más que el resto. Se ha solicitado cita a través del portal de la Oficina del Paro, pero aún no le han llamado. No está percibiendo prestación alguna. ¿Qué derechos tiene? ¿Puede solicitar algún tipo de ayuda? Vamos a ver, aquí la primera pregunta que yo le haría a Irene es si la baja que le hizo el día 16, su empresa se lo hizo a través de un ERTE o cómo se la hizo. Porque claro, si tú el día 16 entras en un expediente de ERTE y luego 4 días después nos dices que hay una baja voluntaria, no cuadra mucho la situación, ¿vale? Es decir, estando en un ERTE, tú estás ya estás en el paro. No sé si me explico lo que quiero decir. Ya estás en un expediente de regulación de parada. Entonces, ya estás dada de baja. Ya estás dada de baja. No entiendo esa baja voluntaria del 20 de marzo a qué obedece, ¿vale? Si no tiene nada que ver con el ERTE y no tiene nada que ver también, pues, los derechos que puedes reclamar es que si tú estabas de vacaciones y causas baja el día 20 y la empresa te ha dado de baja el día 16, puedes reclamar esos 4 días que te abone la empresa porque realmente los periodos de vacaciones están regulados como un derecho de los trabajadores y por lo tanto se te tendrían que abonar. No sé si te he podido ayudar o no te he podido ayudar. Irene indica en el chat otra vez que ella no entra en ERTE, que se notificó la baja antes de entrar en esta situación. Pero bueno, ella no entró en el ERTE. Sí, que se notificó la baja antes de entrar en esta situación. Y yo creo que Se aquí notificó estamos... la baja, pero vale, o sea, pues entonces ahí lo que podía hacer, y la empresa donde estás trabajando ha solicitado el ERTE y lo tiene concedido con fecha día 16. Eso me da la sensación de que no lo vamos a saber, ¿no? Dice que sí, cree que sí, pero... Pues entonces claro, sí que te podías plantear el derecho a haber entrado tú en el ERTE. ¿De acuerdo? O al menos en la documentación de la empresa deberías mirar, porque la documentación de la empresa cuando presenta el ERTE, hay que mirar qué trabajadores están incorporados en el ERTE, pero también hay otro listado de trabajadores que no están incorporados en el ERTE. El consejo que te doy es que a través, cuando vayas a la oficina, puedan sacar esa documentación, ¿de acuerdo? Y ver si realmente tú entrabas o no entrabas en el ERTE. Aunque se haya firmado, primero tienes que saber si tú estás o no en el ERTE. Si tú no estás en el ERTE y luego has planteado una baja voluntaria, ¿vale? Pero la baja te la tienen que hacer con efecto del día 20 de marzo, correcto. no con efectos No del del día 16. 16. Correcto, Era lo que te estaba comentando.
Correcto. ¿vale? Y de Más hecho, sencillo. ella tendría que haber recibido la comunicación de que el ERTE va comenzando, Y independientemente de además su tenía que baja. haber recibido el día 16 la comunicación de que el Correcto, ERTE va a comenzar y de que ya no está incluida en el ERTE. Sí, porque correcto, primero sabes si está o no incluida en el ERTE. Es la primera duda que tendrías que saber, si estás o no incluida en el ERTE desde el día 16 de la empresa. Y ya te correcto. digo, la empresa tiene que presentar 2 listados con trabajadores en el ERTE y sin trabajadores afectados al ERTE. Y tienes que ver dónde estás. La Continúo. empresa sí que me pones, disculpa, Sí, no. sí, La sí. empresa debería haber comunicado, sí, por supuesto, la empresa, ya lo he dicho anteriormente, la empresa tiene que comunicar a todos los trabajadores, tiene que comunicar la situación del ERTE, ¿vale? Tiene la obligación de hacerlo. Y si no lo ha hecho por escrito o por WhatsApp o por alguna comunicación que ellos puedan demostrar, se podría anular. Correcto. Pasamos a la siguiente pregunta. Enrique Fermoselle, de la empresa Ingeniería IF3. En una obra, el propietario le solicita específicamente a Enrique Fermoselle que venga a trabajar un autónomo. ¿Es posible? Es decir, Vamos a ver. ¿es obligatorio que el autónomo vaya a trabajar? Sí. Primero hay que ver si ese trabajador autónomo se encuentra en una situación de fuerza mayor y al estar en situación de fuerza mayor ha solicitado o no la prestación que acabo de decir anteriormente. Es decir, hay que ver en qué situación se encuentra. Puede ser que tenga una bajada del 75%, pida la prestación, pero podría trabajar. Pero si, por ejemplo, ese autónomo solo está trabajando en esa obra se ha parado y está en una situación de fuerza mayor de que no puede trabajar, ya está solicitando la prestación o la ayuda que acabo de comentar anteriormente, en ese caso no podría ir, ¿vale? Pero un autónomo ya sabemos que es una persona que con sus propios medios de producción y con sus propios medios puede trabajar en diferentes sitios. Si esa persona está activa, puede trabajar en la obra, ¿vale? Se les permite trabajar en la obra. Otra cuestión importante es saber el tema del REA. En las obras ya sabemos que hay que controlar el tema del REA y que esa persona, bueno, pues que dentro de la cadena del REA, del registro de empresas registradas, y que no tuviera tampoco ningún problema en ese sentido. Pero en principio el autónomo sí que podría. ¿Vale? A mí me da la sensación de que todo lo que estáis comentando y todo lo que vamos aprendiendo todos estos días, los autónomos, parece como los eslabones más débiles de la cadena, ¿no? Es decir, todos siguen pagando sus cuotas como todo el mundo, bueno, más que todo el mundo, están obligados a trabajar porque no se consideran actividades esenciales de que tengan que parar, con lo cual estamos en una contradicción permanente con los autónomos, ¿no? Los Es autónomos algo están en una situación bastante complicada, sí. Sí. muy bien. Pero eso también, quiero decir una cosa, ¿eh? También es verdad que es la primera vez que se han establecido ayudas y subvenciones para el autónomo, ¿vale? Eso también lo tenemos que valorar. Es una parte bastante débil en ese sentido, pero también quiero decir que el gobierno en esta situación ha sido el primer gobierno que está sacando ayudas a los autónomos. Primero, que luego podemos discutir que sean muchas, que sean pocas, bueno, pero sí que las están sacando. Hombre, yo desde luego, Javier, interrúmpeme cuando quieras, yo abundando en lo que decía Javier antes, me parece muy reseñable el bando que publicó el lunes el Ayuntamiento de Huesca, en el cual se hacía caso expreso o se ocupaban expresamente de los autónomos, micropymes, y quiero decir que siempre somos los grandes paganos de todas estas circunstancias y aunque sea de forma a nivel de detalle, de decir, oye, estamos aquí y os vamos a intentar ayudar como buenamente podamos. Yo creo que efectivamente esa actuación del ayuntamiento demuestra que tiene una percepción clara de lo que está ocurriendo, ¿no, Javier? Que es un poco lo que comentabas tú antes. Dale al micrófono, Javier, que lo has quitado. Es una situación de que las cosas hay que valorarlas, es decir, que un ayuntamiento por su cuenta y riesgo quiera apoyar a autónomos no se había visto nunca, lo que dice Enrique, pero evidentemente una vez que lo hacen, pues hay que sacar y felicitarles, porque yo entiendo que sí, claro, si no hay comerciantes, no sé cómo funcionará. Yo me pregunto qué pasará en Benidorm o en sitios estos turísticos en los cuales no les apoyen los ayuntamientos, esos lugares que, como todos sabemos, el turismo internacional este año va a estar, pues también nos afectará un poco en Huesca el turismo, ¿no? Y habrá Correcto. restaurantes, y por eso yo creo que los ayuntamientos, dentro de las competencias y la capacidad económica que tengan, pues yo lo veo muy bien y creo que es para felicitarles sobre todo esa iniciativa. Paso a la siguiente pregunta. Buenos días, soy Diego Laurenti, gerente de Infocopy. La pregunta ¿es obligatorio salir del estado de ERTE
y que los trabajadores vuelvan a trabajar nada más se termine el estado de alarma, o se puede mantener el ERTE hasta que la actividad vuelva a la normalidad? El ERTE, por lo que yo he estudiado y por lo que he podido leer, el ERTE, pero se lo digo, señor Diego, es lo que yo he estudiado. Si mañana nos dicen otra película, ya me disculpa. Lo que yo he estudiado es que es hasta que la empresa vuelva a la actividad, perdón, vuelva a la normalidad. A la ¿De normalidad. acuerdo? Y la normalidad es que ya tenga una situación económica de poder pagar a los trabajadores. ¿Vale? Claro, porque ahora el problema que tenemos ya no solamente es la situación jurídica, que es lo que estaba comentando Javier, es que la economía se ha paralizado, y al paralizarse, cuando le das al botón otra vez de reinicio, no volvemos a la situación de hace 3 semanas, a lo mejor estamos en una situación de hace 4 meses. Entonces, hasta que la estructura, el engranaje de tu empresa consigue volver a funcionar, efectivamente hay un periodo que desgraciadamente ahora no sabemos y que es muy difícil prever. Claro. Yo comentaba antes con los amigos, nosotros trabajamos en otros países y esto ya no es una crisis nacional. Es que resulta que cuando trabajas en Perú tienen toque de queda a las 8 de la tarde o a las 8 de la noche. Y si sales por la calle, primero te pegan un tiro y luego te preguntan, ¿no? O sea, que quiero decir que es que la situación es que no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante, y como tú bien dices, da la sensación de que el ERTE está más pesado hacia la normalidad económica de la propia empresa, ¿no? Como tú bien dices. Correcto. Sigo con la siguiente pregunta. Y Javier, en cualquier momento cuando quieras hablar, por favor, interrúmpeme. Por lo que dice Carmen Serrano, por lo que muchos me han transmitido, la petición de aplazamiento de impuestos es muy difícil si no dispones de medios o conocimientos digitales para hacerlo, o si no sabes utilizar el DNI electrónico, etc. ¿Se contempla algo para atender a estas personas de forma semipresencial? No, no se contempla nada. Hoy por hoy, Carmen, las tributarias funcionan ya con certificados, funcionan con firmas digitales, con DNIs electrónicos, y es muy difícil. O sea, en algún momento puedes, en el registro de la agencia tributaria, puedes presentar una solicitud, pero incluso te la puedan llegar a tramitar como persona, pero como persona física, o sea, como sociedad, ni te lo plantees. Y como persona física lo puedes llegar a hacer, pero todo va tendiendo ya a tener DNI electrónico y que todo el mundo lo haga a través de la plataforma de la agencia tributaria. ¿De acuerdo? Claro, todo eso no... Eso de semipresencial no. Yo por lo que sé, que la agencia tributaria está trabajando estos días a horas. Es decir, un trabajador trabaja de 9 o de 8 a 10, otro de 10 a 2, porque no pueden todos juntos conectarse con el servidor y poder trabajar todos como trabajan habitualmente el mismo tiempo. ¿Vale? O sea, por lo tanto, no creo que vayan a hacer nada semipresencial. La conclusión de esto es que todos aquellos que no se hayan digitalizado previamente ahora lo tienen bastante complicado. Muy complicado. Bastante, por no decir muy complicado. Por no decir imposible, ¿no? O a venir a un asesor que se lo pueda tramitar con su firma digital o lo que sea, pero es bastante complicado. Claro, esto lo hilo con una pregunta que acaba de poner Arturo Arizón de Bricosca, que dice: ¿se puede tramitar la solicitud en Hacienda del certificado digital en estos momentos? Pues mira, señor Arturo, yo creo que el estado de excepción, no sé si se puso el viernes, ¿vale? Pero un domingo fue, ¿verdad? El primero, el domingo. Yo el viernes, 2 días antes, tenía en la agencia tributaria dos citas para hacer el certificado digital y las 2 me las anularon. Por lo tanto, si 2 días previos me las anularon, yo creo que hoy por hoy no puedes ir a sacar el certificado digital. Bueno, seguimos adelante. Pregunta, yo creo que esta es para Javier. Esta es una de las suyas. Contéstame una, Javier. Sí, no. Esta es para él. Tema geolocalización. A ver, ahora que estamos en una situación de que parece que nos van a controlar absolutamente si vamos, venimos o dejamos de estar, claro, ¿esto cómo podemos compaginar el derecho a la privacidad o a la intimidad con el que estemos permanentemente geolocalizados? ¿Qué pasa en esa situación? Sí, yo este tema lo he abordado al principio, el tema de la movilidad, ¿no? Estamos en un estado de alarma, en un estado de excepción. El estado de alarma te puede limitar los movimientos, pero no confinar, es decir, por alteración de datos. Geolocalizar está vulnerando un derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad, porque a mí el Estado me tiene que controlar dónde estoy. Es decir, bajo mi punto de vista, se tendría que dar una alteración de orden público importante, o que tú estuvieras cometiendo, que también creo que lo he dicho, un delito o algo, y el juez debería autorizar esa intervención.
Porque entonces, claro, ¿qué prima aquí? ¿El derecho fundamental de la intimidad o el derecho general? El derecho dependerá. Y el derecho al movimiento yo creo que es un derecho fundamental. Geolocalizar. Se habla, claro, si hay una emergencia sanitaria y pues, evidentemente el Estado puede pues, tomar las medidas, que es otra cosa, que después recurras y pidas el amparo de los tribunales, ¿no? Evidentemente estamos sometidos, es decir, ahora yo voy por la calle y me para la policía y no se cree que vengo de mi puesto de trabajo porque me llevo el certificado, me multan. Lo que sí que quiero aprovechar que a cualquiera que le multen que sepan que pueda recurrir. Es decir, que la sanción estará suspendida por los estados administrativos y cuando se levante todo podrá recurrir y alegar cuánto es impertinente. Correcto. No sé si he contestado a la pregunta. Creo que sí. Siguiente pregunta. Espectador anónimo. Un autónomo que ha pedido la ayuda del 75%, ¿cuándo puede volver a trabajar? ¿La ha pedido o ya se la han... La pregunta es si la ha pedido o ya la tiene aprobada. Entendemos que solamente la ha solicitado. Él ha solicitado y puede seguir trabajando. ¿Vale? O sea, mientras no se la concedan, Mientras adelante. no se la concedan, que entiendo yo que no tendría por qué dejar de trabajar. Y cuando se la conceden, tiene que trabajar, se supone que solamente la parte que no le están cubriendo, ¿no? La parte, efectivamente. La parte que pueda ir trabajando, efectivamente. Vale. No, porque no existe la obligatoriedad de darse de baja ni finalizar de trabajo. Perfecto. Siguiente pregunta. Rafa Lastroe, de Funeraria Hermanos Lastroe. Si un trabajador tiene que ponerse en cuarentena, ¿se puede sustituir? ¿Cómo debe hacerse? Claro, el caso de Rafa parece muy evidente, ¿no? Es una empresa que está trabajando directamente con fallecimientos, con lo cual es fácil inferir que están en una zona de riesgo de contagio. Claro, si uno de esos trabajadores que ha cubierto uno de esos servicios, desgraciadamente se tiene que poner en cuarentena, ahora el empresario, ¿qué puede hacer en esa situación? Contratar a otro. Contratar a otro. Yo sí me permitís, vamos a ver, esto es una situación que se produce normalmente cuando uno está de baja y realiza un trabajo normal y correcto y está de baja. Si necesitas otro, pues tienes que contratar a otro. Un contrato de relevo y ya está, hasta que la otra persona pueda volver a su puesto de trabajo y finalizó su contrato de relevo, simple y llanamente. Pero ese tratamiento de la enfermedad es diferente al de una enfermedad normal que pueda ocurrir el resto del año. Yo creo que no. Yo creo que no. Vale, perfecto. Seguimos. El espectador anónimo, que no sabemos si es el mismo o otro diferente, nos vuelve a preguntar: ¿es necesario que todos los trabajadores vuelvan a trabajar de la situación de ERTE o se puede incorporar parte de la plantilla y luego el resto? O sea, yo creo que la pregunta es, una vez que tú has declarado el ERTE de suspensión absoluta de la actividad, a la hora de retomar la actividad, ¿tú puedes introducir a los trabajadores de poco en poco o tienes que meterlos todos a la vez? Esto viene a reloj del ERE, porque en los expedientes de regulación de empleo en el ERE se puede ir haciendo así, ¿vale? Se puede meter alguna plantilla en el ERE y luego paulatinamente ir sacando el ERE a las personas que no, a las personas que vuelvan a empezar a trabajar. En un expediente de regulación de empleo temporal ERTE, no. Finalizará y todas las personas tendrán que volver a su puesto de trabajo, ¿vale? Volverán a su puesto de trabajo para volver a empezar la actividad. No se podrá decir, pues venga, 5 sí, 3 no. Hombre, a no ser que lo puedas justificar económicamente, que no estás al 100% y solo puedes mantener un número de trabajadores. ¿Me explico? Puedes empezar la actividad y decir, pues ahora mismo se está rumoreando mucho que los bares van a separar zonas, van a abrir solo el 50% de las zonas de muchos bares y restaurantes. ¿Vale? Eso se está diciendo. Pues hombre, evidentemente los trabajadores de un bar que puedan llevar ese tipo de actividad, pues estos sí que podrán ser los de altas y los otros no. Pero si, por ejemplo, si pudiese abrir todo el bar y el bar tuviera ya una capacidad económica y para poder realizar la actividad tal y como se estaba realizando anteriormente, todos los trabajadores tendrán que salir del ERTE, porque es la obligación que tiene el empresario. Correcto. Vale. No sé si me he explicado. Yo creo que sí, pero bueno, en cualquier caso, si no es el caso, que nos lo cuenten. Arturo Bricosca, y relacionado con la pregunta anterior, con el tema de la imposibilidad de solicitar los certificados digitales ahora mismo. Dice, para los empresarios emprendedores, ¿se podría decir que es imposible iniciar legalmente una actividad, ya que no se pueden realizar todos los trámites con normalidad? Entiendo que se refiere a todos los trámites presenciales. Como él no puede solicitar la documentación digital, entonces no puede iniciar esa actividad empresarial. Pues al señor Arturo le tengo que contestar que tiene que llamar a un asesor, ¿vale? Porque los asesores tenemos un certificado digital
en mi caso, por ejemplo, el Colegio de Economistas me lo sacó y con ese certificado yo puedo dar de alta a cualquier persona de cualquier sitio, ¿vale? Entonces, a Arturo le podría yo dar de alta, evidentemente, pero tiene otras opciones, sacarse el PIN, la tarjeta PIN, etcétera. La agencia tributaria te permite tener otras opciones para poder funcionar de forma digital, sin tener que ir de forma presencial y sin necesitar un certificado digital. Pero es para las personas físicas, ¿vale? Correcto. Correcto. Venga, sigo con una pregunta más. Esta es, bueno, no sé si es divertida o siniestra. En esta situación en la que estamos, ¿se pueden producir, además esto yo creo que es una pregunta para los dos, ¿una empresa puede despedir a un trabajador en esta situación hoy, a día de hoy? Bueno, Javier, yo por dejar un poco tranquilo a Enrique, que lo están realmente. Vamos a ver, el despido, evidentemente, si una persona ha cometido un delito, ha atentado contra otro trabajador, es el despido disciplinario normal y corriente que se puede realizar. Lo que no sé, todo el mundo se puede despedir. Otra cosa es que se declare el despido nulo o improcedente. ¿Qué sería despido improcedente? Sería si tú lo despides por esta razón, que es lo que expresamente establece el Real Decreto. Es decir, si hay un problema, hay un estado por el tema del virus, es decir, no hay actividad, pues evidentemente esos despidos sería improcedente. Otra cosa es que haya después un despido objetivo, pero claro, tendría que haber una situación, corrígeme Enrique, de atrás, es decir, una empresa por causas económicas o organizativas, pero evidentemente es despido objetivo, tendrías que preparar toda la documentación de antes. Pero por esta causa concreta de esta cesión de actividad sería improcedente. Pero claro, la pregunta es el despido lo que hace a las personas que están dentro del ERTE. Yo entiendo que no. Porque el ERTE no cabría esa opción porque ya está en suspenso. No, claro, no, porque está suspendido el contrato. Está ya suspendido su contrato de trabajo, ¿vale? Ahí no aunque cabe, sea temporal. no cabe. ¿Vale? Entiendo yo que de otra parte. Sí, pero también digo una cosa. Yo he leído en algún sitio, puede ser así, que se aconseja que en estos casos no se firme la comunicación de despido, ¿vale? Por lo que pueda pasar. Que cuando el empresario le presente a este trabajador, me imagino que es un trabajador, le presente la comunicación de despido del trabajador, no se la firme, ¿vale? Porque para buscar la nulidad que muy bien Javier nos está diciendo que podría tener ese despido, ¿vale? Correcto. Seguimos. Otra pregunta que además es muy recurrente estos días. El empresario, con su asesor, por supuesto, necesario, absolutamente necesario, introduce en la agencia tributaria el ERTE. Y tiene la agencia, bueno, Hacienda, tiene 10, Seguridad Social, tienen 10 días para responder, ¿vale? Si no responden las agencias estatales en 10 días, ¿qué ocurre? Silencio administrativo positivo, se dice que hay. Se dice que hay silencio administrativo positivo. Yo he dicho yo a Enrique, vamos a ver qué ocurriría si la administración no te contesta. Obviamente no te contesta porque no tiene medios, no llega a todo, por eso hay que leer la prensa. Pero imaginaros que al mes dicta una resolución, porque la administración siempre está obligada a dictar resolución, y dice que te lo desestima. ¿Qué harías, señor Enrique? ¿O qué haría una persona normal? Evidentemente, yo bajo un punto de vista es que si por silencio positivo al pasar el plazo y lo has conseguido, yo creo que es un derecho consolidado y claro, el uso pertinente debería decir, oiga, yo lo tenía concedido. Pero ojo, veremos casos de estos que la administración... Lo vamos a ver, porque... A mí me han suspendido juicios 10 días después de haberse dado la fecha, ¿eh? No tenéis cuidado, ¿eh? Me han notificado, perdón. O sea, eso le ocurre en la administración estas cosas, que llega más tarde de la fecha, ¿eh? No sé, Enrique. O sea, con lo cual entiendo que la situación es claramente incierta. No sabemos qué va a Es ocurrir muy o incierta. cuáles van a ser las consecuencias. Claro, es que siempre con la administración estamos siempre desfavorecidos totalmente. La administración, las empresas. Mira, hay una serie de prerrogativas de la ley que claro, tienes que ellos pueden ejecutar un acto, sea legal o no sea legal. ¿Entiendes? Es decir, tú debes una deuda, evidentemente primero paga y después recurre, ¿no? Bueno, Enrique, corrígeme si me equivoco. No, que está claro, o sea, está claro. Mira, cuando tienes, por ejemplo, una deuda con la agencia tributaria y la agencia tributaria tiene una deuda contigo, lo primero que tienes que hacer es pagar tú a la agencia tributaria y luego ya te devolverán ellos. O sea, eso de que yo debo 5 y ellos me deben 8, vamos a hacerlo en 3, no existe. Con la administración pública y la agencia tributaria eso no existe. Primero tienes que ponerlas tú y luego esperar que ellos lo hagan. Yo de todas formas sí que he leído, como la pregunta que hacía Jesús Javier, yo sí que he leído el tema del silencio administrativo. Pero es que, claro, yo he presentado aquí bastantes
Y la gran mayoría tiene que ser silencio administrativo, porque es que aquí no contesta ni el Papa, hablando pronto y mal. O sea, no nos está contestando ninguno. O sea, que es que, en teoría, sí que creo para tranquilidad a la gente, sí que tengo información que los que fueron por fuerza mayor, el 100% los van a conceder. Ahora, los otros que vienen por causas económicas y organizativas y por ahí, eso hay que discutirlo, porque hay mucho que discutir. Hay mucho que discutir. Correcto. Venga, seguimos. Seguimos nerviosos por la situación en la que estamos. Siguiente pregunta, de Susana. Una empresa ha presentado un ERTE por fuerza mayor. La policía vino a cerrar la empresa sin dar ningún papel, pero mirando una vez presentado ese ERTE, resulta que no cumple los requisitos para la fuerza mayor, aunque no sea esencial. Repito, la empresa ha presentado un ERTE por fuerza mayor. La policía vino a cerrar la empresa sin dar ningún papel, pero mirando una vez presentado la documentación correspondiente, parece ser que no cumple los requisitos para la fuerza mayor, aunque no sea esencial. Dice, ¿cuándo puede retomar la actividad de esa empresa? ¿Qué opinas, Javier? Complicado. Son preguntas que yo creo que son más para divinos, yo qué sé, es decir, sus situaciones, vamos a ver, si está en un ERTE y no es una actividad no esencial, que esperen ahora, que yo creo que en el próximo decreto de prórroga van a liberalizar ciertas actividades. Si se liberaliza la actividad, yo creo que podrán trabajar, si no están en ERTE. Sí, pero la pregunta buena que hace Susana es si hoy o mañana podría abrir. Porque claro, sus trabajadores, aquí el tema está que si los trabajadores no están en el ERTE, sus trabajadores están activos, o sea. Correcto. Sí, claro. Entonces, claro, y a esos trabajadores hay que pagarles un dinero. Correcto. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que la actividad no es esencial, por lo tanto no puede abrir. El decreto creo que regula el tema del permiso retribuido. Yo creo que se da en situaciones de que los puedes dejar en vacaciones en esa situación. Sí, o sea, yo también le digo algo de es eso. Sí. recuperable. Es decir, podría ser vacaciones en esa situación. Estarían en vacaciones, permiso retribuido, que es la vacación, y después, pues evidentemente han agotado las vacaciones cuando viene la actividad. Pues, claro. Podría ser esa una solución, pero retomar la actividad en principio, no. A la pregunta que hace Susana entiendo yo que no se podía retomar la actividad. ¿No, Javier? La actividad, cuando te dejen trabajar, si la actividad deja de ser no esencial, pues por eso, pasar a esencial. Pues, sí, efectivamente. yo creo que lo que has dicho tú está bien encaminado por el tema de las vacaciones. Construcción y industria, que es, yo creo lo van a autorizar y creo que se van a, porque si no la economía no puede estar tanto tiempo. Mi opinión es muy subjetiva. Correcto. Yo creo que tenemos que entender todos, nosotros y los asistentes, que estamos tratando de dar, vosotros, que sois los expertos, estáis tratando de opinar respecto a vuestro conocimiento de la situación que vivimos ahora, que desgraciadamente es muy incierta. O sea, que no van a ser principios absolutos, ojalá lo fueran, ¿no? Pero que desgraciadamente no va a ser así, ¿no? Entonces, pues pedimos esa comprensión a toda la gente que está con nosotros para que no entiendan lo que estamos tratando de transmitirles como verdades absolutas, sino simplemente como ideas o perfiles de cómo puede terminar esto realmente, aunque desgraciadamente no lo sepamos. Paso a la siguiente pregunta. Carmen Serrano dice, un amigo que tiene un bar me pregunta, para rescatar el plan de pensiones que tiene en el banco, le piden certificado de vida laboral y documento de cese de actividad. Es decir, este es un señor que quiere rescatar, por la situación que sea, quiere rescatar el plan de pensiones que actualmente tiene activo en el banco. Y le piden el certificado de vida laboral y el documento de cese de la propia actividad. O que el certificado de vida laboral incluya el cese de actividad. Pero desgraciadamente él no tiene nada que certifique ese cese, salvo la realidad que estamos viviendo. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo lo consigue? Su abogado no lo sabe, pero claro, porque me da la sensación que estamos en la tesitura en la que estamos hablando todos, que no sabemos cómo actuar en muchas circunstancias que se están dando. Que la casuística es infinita, ¿no? Pero Carmen, tu amigo podría presentar al banco, porque si es un bar seguro que ha presentado la documentación del ERTE, ¿vale? La solicitud del ERTE y la documentación de la solicitud del ERTE como que por fuerza mayor es un documento totalmente justificativo de que hay un cese de actividad. Sí, yo, parece algo evidente, ¿no? O sea, que por lo menos esa documentación documentación que exista. Y en el propio documento, incluso creo recordar que pone algo de cese de actividad. Por lo tanto, como no tiene un 036, ¿vale? O un 037, que es el documento de baja, porque no ha habido que hacer bajas en Hacienda, es lo que me imagino que el amigo de Carmen se está planteando, el propio modelo de la solicitud de cese, donde deja ya constancia de que hay una fuerza mayor y de que la situación que tiene es de fuerza mayor, al banco, vamos, si no le pone mayores problemas, le tiene que bastar, y más que bastar,
para saber lo que estamos aquí comentando, que es una situación que ha tenido que cerrar y que, por lo tanto, ese plan de pensiones, con el certificado de vida laboral y con el documento de cese de actividad, es más que suficiente. El documento de la solicitud del del ERTE tiene que ser el documento más fácil para que el propio banco lo vea. ¿Vale? Correcto. A no ser que le pida el PIN o yo qué sé, pero es que para cesión de actividades en agencia tributaria solo existe el modelo 036, que son para empresas, y el 037, que son para profesionales o personas físicas. ¿De acuerdo? Entonces, ese modelo no lo tendrá este señor porque no está obligado a dar de baja su actividad, porque así se ha establecido la normativa. Por lo tanto, el único modelo es el ERTE, la situación ERTE, como es un bar y se la habrán aprobado, incluso con la comunicación del propio gobierno de que le han aprobado el ERTE, con eso ya le tendría que bastar al banco para saber que este señor está en parada de la actividad, en cese de actividad. Correcto. Sigo. Andrea Fernández Narváez, que lo ha preguntado hace un par de minutos y lo ha quitado y lo ha vuelto a poner. Entonces aprovecho, antes de que, de que se vuelva a arrepentir. Buenos días. En una empresa de hostelería, a varios de los trabajadores que son fijos discontinuos, el día 15 de marzo les hicieron un fin de contrato. Y a otros trabajadores, los temporales, les hicieron un ERTE. Es decir, repito, el día 15 de marzo a los fijos discontinuos les hicieron un fin de contrato y a otros trabajadores, los temporales, son los que los meten en el ERTE. La pregunta es, ¿cómo lo veis? Pues yo veo que los trabajadores discontinuos que les hicieron un fin de contrato podrían solicitar la anulación de ese ERTE. Javier, ¿qué te parece? Vamos a ver, si son fijos, discontinuos, la palabra dice fijo, discontinuidad es cuando realizan, pues claro, evidentemente la temporalidad sí, evidentemente estos son de la nieve, por ejemplo, pues evidentemente si no hay nieve, pues evidentemente la temporada que viene tendrán obligación de contratarlos. Eso está claro. El fijo discontinuo, eso no significa que sea temporal, por lo tanto no les pueden dar por finalizado el contrato. El contrato está en suspenso y empezará a reactivarse cuando se dé la temporada. Si es de invierno, sea lo fijan. Correcto. O sea, que lo que tiene que quedar claro es la naturaleza de la discontinuidad, ¿no? Efectivamente, claro, pero es fijo, la palabra lo dice. Oye, yo entiendo que cuando habla de fijos discontinuos es que son trabajadores fijos, pero que pueden hacer en diferentes periodos de tiempo. Pero lo que tú estás comentando de la temporalidad son los trabajadores temporales, ¿no? Los que trabajan para un determinado tiempo, pues para la nieve, para lo que estaba comentando Javier, en ese sentido. ¿Vale? Pero el contrato tiene naturaleza fijo discontinuo, que es el que se regula en el modelo oficial. Sí. Está muy claro, son fijos que cada temporada pues tienen ahí sus 3 o 4 meses de trabajo en la época que los contratan. Sí, pero a los temporales también les han hecho el ERTE. Pero es que claro que habrá ERTE, porque ahora vamos a suponer de la playa, Semana Santa. Todos los hoteles de la playa, evidentemente de los fijos discontinuos, se les habrán hecho un ERTE porque no pueden realizar la actividad porque está cerrada. Claro, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es que hay que particularizar tanto, hay pero yo, Andrea, que tanta la situación. Andrea, mi opinión es que eso de los fijos discontinuos, de los fijos de contrato, habría que ver esos contratos también, de cada fijo discontinuo, ¿de acuerdo? Porque... Claro, pero fíjate, pero Enrique, con todo lo que estáis contando, ¿no os da la sensación que todo lo que está pasando va a provocar el colapso judicial inevitable? Totalmente. O sea, esto no va a tener nombre, primeramente porque no hay nada claro, al no haber nada claro, muchos irán a los juzgados. Y cada vez nos gusta ir más, el carácter del español es así, lo que ocurre es que habrá un bloqueo, y ya no cuento a nivel concursal de las empresas, porque claro, hay una serie de obligaciones legales que un empresario tiene que hacer, y si está en insolvencia se tiene que declarar en concurso. Claro, esto es una especialidad que tengo yo, y claro, es que claro, si no respondes después, si no te has declarado en concurso, responderás con tus bienes, es decir, y esto va a bloquear todo y no lo sé lo que va a ocurrir. Pero claro, para eso está el legislador, para... Claro, pero fíjate que vamos a pasar de una crisis sanitaria a una crisis judicial. Hombre, si el legislador toma medidas y estos supuestos los empiece a prever y se dictan reales decretos, pero ahora ponen de acuerdo también al Parlamento, ¿no? En muchos temas que requerirán mayorías cualificadas, es decir, es un tema que vuelvo a insistir, esto es una cuestión que no la hemos visto y cualquier opinión que hagamos es muy subjetiva. Correcto. Venga, seguimos y vamos a tratar de ir terminando, aunque parece que esto se ha animado bastante. Pregunta Ana Belén Martos. Dice, todavía no tengo respuesta del ERTE solicitado, con lo cual la empresa ha pagado el sueldo íntegro de los trabajadores.
A ver, que la he encontrado por aquí. En caso, Abajo lo tienes. sí, en caso de aprobación de dicho ERTE, ¿se les puede solicitar la devolución de la parte proporcional o cuenta el ERTE desde la fecha de la aprobación? O sea, No, ¿el no, ERTE no. cuenta desde la aprobación o desde la solicitud? Desde la solicitud. Vale, Desde la solicitud, porque la empresa no tiene, no tiene culpa de que haya sido en un día o en 25 o en 30. No sé si me claro, explico. ¿y esto qué pregunta? O sea, que claro, ya han abonado la nómina íntegra del mes anterior, aunque independientemente hubieran, imaginemos que hayan metido el ERTE el día 20 de marzo, pero sin embargo ya el 30 y han tenido que pagar la nómina total. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Cómo se resuelve? Pues no lo sé, porque yo lo que creo es que ese ERTE no estará aprobado, es mi opinión. Bueno, pero es porque seguramente no tienen aún la respuesta de la administración, ¿o no? Sí, pero no la tienen o la administración la ha dejado en algún lado, pero Ya. a ver, que hayan abonado, que no le hayan dicho en el momento que se ha producido el pago de la nómina, me explico, en mi opinión, nos tendría que decir a qué actividad se dedica esa empresa, ¿vale? Ya. Porque claro, que aquí lo que se plantea es que ahora el trabajador va a ser el que tiene que va a quién le devuelve ese dinero, ¿me explico? Sí, Al sí, 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 gobierno. sí, sí. Sí, sí, sí. No, está claro, No está sé claro. cómo explicarte, porque el 70%, no, pero se lo tendría que devolver al empresario. Sí, 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 no, tal cual, tal cual. El trabajador se lo tendría que devolver el 30% al empresario y entonces, no, perdón, el 30% no, el 100%, y entonces el gobierno pagará el 70%, ¿vale? Con lo No sé cual, si me explico, Luis Javier, lo que te estoy diciendo. sí, no, Sí, no, sí. Es decir, si le ha pagado el empresario, tendrá que devolver el trabajador al empresario todo el dinero. Y entonces será cuánto, porque el empresario no tiene que pagar la nómina. Y entonces, o al menos la mitad de la nómina, ¿vale? Porque entiendo yo que la harían a partir del día 16. La primera quincena sí, pues la mitad de la nómina se le tendría que devolver y que lo pagara ERTE. En principio igual esa es la solución, pero yo me huele que no debe estar aprobado. Correcto. Continúo. Ángel Tomás Sibarz hace, yo creo, una reflexión que compartimos unos cuantos. Dice, el Estado saca ayudas mediante líneas ICO, intereses al 1% como máximo, en teoría, yo apunto en teoría. Otra vez, dice, sacando tajada a los bancos de la desgracia ajena. Esto es normal, dice, voy a tener que devolver el préstamo con intereses dentro de 6 meses y no sé cómo estará mi empresa dentro de 6 meses. Claro, yo creo que esto es un poco, está relacionado con lo que decíamos antes. El ERTE no es una panacea, en el sentido de que al cabo de 6 meses pueden ocurrir, nadie sabe cómo, Mil cosas. nadie sabe cómo van a estar aquí las cosas, ¿no? Con lo cual, claro, nosotros ahora nos estamos comprometiendo a unas figuras de crédito en las que pensamos que dentro de un tiempo, no sabemos cuánto, la situación va a volver a la normalidad, pero desgraciadamente nadie tiene una bola de cristal, con lo cual efectivamente no lo sabemos. desde O sea, luego. Vamos a ver, yo mi opinión muy personal, porque del tema de los créditos, tengo entendido que puede llegar de 3 a 6 años la devolución. Creo que tengo entendido, porque no sería sentido decir, porque una actividad en 6 meses no se reactiva. Creo que va a los. Lo que sí que quería apuntar en este tema de los créditos ICOs, y es una denuncia que han formulado más de una persona, es cómo abusan los bancos ante esta situación. Y yo quería poner que la gente lo sepa, que les están obligando a hacer seguros de vida cuando les están haciendo estos préstamos. Que se nieguen rotundamente, totalmente, y yo porque no pueden. El gobierno dice que ha salido. Claro, el banco, claro, debido a la amalgama de gente que pedirá, dirá, pues el que no acepte mis condiciones paso al otro, ¿no? Esto es lo que nos ha ocurrido siempre con los bancos. Pero evidentemente yo me negaría a hacer un seguro de vida para un préstamo a 6 meses, un año. Porque no pueden, no te pueden chantajear de esa manera. sí, Claro, precisamente Arturo Arizón de Bricosca preguntaba, ¿me pueden obligar a cogerme a otros, a comprar otros productos del banco para concederme el ICO anunciado por el Estado? Obligación Hombre, entiendo que... la contratación, vamos a ver, si no va en contra de la ley, la moral de las costumbres, todos los contratos son legales y aptos. Pero evidentemente, todos sabemos cómo acaban los bancos con la justicia, ¿no? Las cláusulas abusivas, cláusulas suelo, pues volveremos a iniciar otra vez otro tipo de actuaciones judiciales que Europa ya se está pronunciando, tema de los gastos notariales, todo esto, pues esto también será un problema. Que a mí, aprovechándose que era un préstamo ICO, me han metido todo esto. Pues venga, a pedir la devolución. Pero ellos siempre van por delante. Esa es la Perfecto. Venga, yo creo que penúltima pregunta de Basilio Laliena de Multimatic. Pregunta, terminado el periodo del ERTE, ¿qué formas o modos de despido se pueden hacer al personal afectado en los 6 meses
posteriores. Quiere decir, una vez que el ERTE fenece, o sea, fenece en el sentido de las obligaciones que asume la empresa por el hecho de haberse acogido a ese ERTE, que entiendo que es mantener los puestos de trabajo durante esos 6 meses. A los 6 meses a partir de ese momento ya es absolutamente normal, ¿no? es normal, efectivamente. Han pasado 6 meses y luego la empresa pues, podrá acogerse a lo que considere pues, causas objetivas, causas organizativas, como bien decía Javier, técnicas. Y bueno, y entonces, bueno, pues ahí ya será un planteamiento de hacer despidos procedentes, improcedentes, con causas objetivas. Y yo creo que todo será bajo la normalidad. No hay nada que se haya establecido que nos indique que luego se puedan producir despidos de una manera más económica para los empresarios ni nada por el estilo. Por ahora no hay, señor Basilio, no hay absolutamente nada en ese sentido. ¿Vale? Correcto. Y terminamos, que parece que es la última pregunta, con una acotación, con una coda a la pregunta anterior de Andrea Fernández respecto a los fijos discontinuos y a los temporales. Ella subraya y dice, claro, el problema de que este fijo discontinuo no tenía cotizado lo suficiente para poder acceder al paro y sus compañeros temporales que se acogen al ERTE sí que podrán. Entonces ella estima, y dice, yo creo que es una desigualdad. Efectivamente, claro, yo entiendo que habría que ir a la letra pequeña para saber qué está pasando aquí, ¿no? Porque Claro. pues a partir de esto que nos está comentando, yo creo que se puede pensar en muchísimos escenarios y no todos Era buenos. lo que yo le estaba comentando a ella. Eso huele mal. Huele mal en el sentido de que se ha podido hacer de una manera orientada a uno a otro, en mi opinión. Vamos a ver, mi opinión es que no se puede despedir a un fijo si no es por unas causas tasadas en la ley. Es decir, si a mí yo lo doy de baja y es fijo, pues evidentemente tendrá que ir y acudir a la justicia ordinaria, primero al SAMA, y demandar por despido a la empresa y entonces pedir su indemnización que le corresponderá como despido improcedente. Como ahora están suspendidos los plazos, pues evidentemente tendrá que esperar a que se levante el estado de alarma, pero ella evidentemente esos despidos para mí son improcedentes, a no ser que se demuestre una causa disciplinaria que es muy difícil, pero por el hecho de despedir porque sí, evidentemente, claro que no, y esto ocurre normalmente, es decir, que no solo ahora. Mi opinión, ¿no, Enrique? No sé qué opinas. Yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo, ¿vale? Pero también te digo que a unos los han llevado y a otros no, y en lo que apuntaba Andrea se llamaba, ¿verdad? Andrea, sí. Andrea, pues habría que mirar bien ese expediente. Si quieres, Andrea, nos lo pasas o nos dices lo que sea y te lo podríamos mirar. Ya te lo miraría con profundidad si quisieras. ¿Vale? Bueno, son la 1:25 ya. Más que nada porque hay que ver los contratos de cuándo vienen, de por qué no vienen, desde cuándo son fijos, cuándo son eventuales. Pero sí que se puede plantear, discúlpame, Luis Javier, lo que ya estaba diciendo, ¿no? Que hay una situación de injusticia en ambos despidos, o en ambos procederes, mejor dicho. Bueno, gracias Enrique, gracias Javier. Si queréis, yo creo que terminamos aquí. Si queréis añadir vuestro minuto de gloria a vuestra estupenda exposición y resolución de problemas que han ido surgiendo aquí en la charla, si queréis os dejo ese minuto, 2 minutos para, no sé, decir lo que... Yo solo quiero apuntar una cosa, si se me permite. Por supuesto. Y es que cuando en un país se establece el estado de alarma y el estado que estamos viviendo, yo creo que todo el mundo teníamos que estar en casa y teníamos que tener el derecho de estar en casa. Y que se planteen situaciones o trabajos o reglamentaciones que obliguen a gente a no poder descansar, no ya no descansar, sino a cumplir con la ley que se está estableciendo, ¿vale? O a simple y llanamente ponerse enfermo, pues me parece que no está bien encaminado. No se puede plantear unos ERTEs con una documentación, los primeros días con papeles, luego que sí el programa, luego que esto ya no hace falta, luego que esto sí. Yo creo que a todo el mundo esto nos ha caído de nuevo y también a la administración, y yo lo puedo llegar a entender. Pero yo lo que veo es que yo no me puedo poner malo, yo no puedo estar en mi casa, yo no puedo coger el virus, porque yo no sé lo que ocurriría con la gente que tengo aquí. Entonces, eso es una reflexión que el gobierno tendrá que tomar para si ocurren situaciones de estas. Es tan sencillo como dar DNIs. La administración, os puedo asegurar que tiene todos los datos de nosotros, saben dónde estamos y por qué estamos y qué tenemos y qué dejamos de tener. Y hubiera sido todo más fácil agilizándolo de otra manera, más que obligando a asesores a pasar días muy difíciles y muy complicados. Muy difíciles y muy complicados. Creo que ya decir eso. Gracias. Gracias, Enrique. Javier. Yo quería hacer una pequeña reflexión. Yo, aprovechando que ahora todos tenemos tiempo y porque nosotros nos dediquemos dentro de nuestra actividad
muchos bancos pues evidentemente nos han cobrado una serie de gastos que podemos reclamar y porque al ser un plazo que no prescribe, y yo recogería muchas de esas escrituras, esas que hemos pagado, esos notarios, esos registros, que hay sentencias ya construidas y podemos recuperar el dinero, ya que estamos en casa y no solo salir y tocar la trompeta en la terraza o cantar jotas, sino muchas veces sirve ordenarte tu propio archivo particular y revisar esas escrituras y por lo menos los bancos tendrán que cotizar lo que realmente Europa y los juzgados actuales. Y para finalizar, como una valoración, volvemos a insistir, es una situación inédita, nos vamos a encontrar que el gobierno no sabe qué hacer, bastante tiene, no es que los defienda, pero que es que algo hay que legislar, lo que está claro es que lo que no te hagas tú, nadie te lo hará, ¿eh? Es una cosa que ha ocurrido ahora y siempre. Muchas gracias por atenderme y un saludo a todos. Bueno, desgraciadamente no tenemos tiempo para más. Agradezco a todos los asistentes su interés y entusiasmo por este seminario que esperemos que sea el primero de muchos. También quiero transmitir mi agradecimiento y enhorabuena a los ponentes porque han conseguido arrojar un poco más de luz ante el valle de sombras en el que estamos actualmente y además han puesto una pequeña llama de cordura en todo el marasmo de bulos, chismes y desmentidos que nos asolan desde hace más de 20 días. Javier Calvo Ferrer y Enrique Casos Laporta, muchísimas gracias por vuestra ayuda y por formar parte del grupo BNI Huesca Innovación. Y a todos ustedes, gracias y hasta la próxima. Mucha suerte y mucho ánimo. Gracias a todos. Adiós. Adiós.